En Dinamarca, al igual que en el resto de Colombia, las historias del movimiento LGBT siempre se han escrito con valentía, con fortaleza, pero sobre todo con polémica. Y aún más se han tratado de invisibilizar siempre. Cada hecho, cada noticia, cada evento histórico asociado a la comunidad LGBT en cada uno de los municipios de Cundinamarca es un claro reflejo de la lucha que ha tenido esa comunidad por garantizar la igualdad y el reconocimiento de su existencia. Y también retratan a una comunidad que con amor, dolor, pero sobre todo con valentía, han tratado de forjar sus vidas. Es por eso que quisiera contarles, por lo menos de cada municipio de Cundinamarca, una historia, una noticia o un evento asociado a la comunidad LGBT que quizás desconozcamos. Agua de Dios, Cundinamarca. Andrea Fuentes, una reconocida líder y defensora de los derechos de la comunidad transgénero en Colombia, fue víctima de agresiones en pleno 25 de diciembre de 2019, aunque al día de hoy, 6 años después de esto, aún no se sabe los responsables directos. Se cree que fue producto de las autodefensas de Colombia. Albán, Cundinamarca. En Albán se volvió popular la expresión "los volteados", usada de manera coloquial y muchas veces despectiva para referirse a hombres que mantenían relaciones ocultas con otros hombres pese a llevar una vida pública heterosexual. Este fenómeno, más allá de un chisme local, refleja cómo en entornos pequeños y conservadores la diversidad sexual se vivió durante años en secreto, bajo el miedo y el señalamiento social. Anapoima, Cundinamarca. Durante varios años se realizaron eventos gays que reunían a la comunidad en fincas y espacios privados. Más que fiestas, eran encuentros de libertad y visibilidad, donde se celebraba la diversidad en un entorno seguro y íntimo. Anolaima, Cundinamarca. Durante las grabaciones de la serie Rigo en Anolaima, la presencia del actor Emanuel Restrepo generó un impacto positivo en la comunidad LGBT local, al convertirse en referente de visibilidad y apertura. Esto marcó un hito, ya que si bien desde la toma del Colegio Reventones por el Frente 42 de las FARC, un hecho que marcó el desplazamiento de la mayoría de su comunidad diversa, hizo que por fin una parte de la historia fuera positiva para esta región. Apulo, Cundinamarca. La prostitución trans se ha desarrollado de manera silenciosa en espacios nocturnos y calles poco transitadas. Para muchas personas trans, estas dinámicas han representado una alternativa de subsistencia frente a la falta de oportunidades laborales y también frente a la discriminación que sufren en la cabecera municipal. Arbeláez, Cundinamarca. Arbeláez, el cual es un municipio de Cundinamarca considerado como un fortín político para el Partido Conservador, se caracteriza por un fuerte conservadurismo LGBT. En este contexto se da un trueque moral, donde se tolera cierta diversidad siempre y cuando permanezca en espacios privados, mientras que el llamado dinero rosa empieza a circular tímidamente a través de las actividades culturales y comerciales del municipio. Beltrán, Cundinamarca. En los años 80, el control del Frente 42 de las FARC en el Magdalena Medio generó un clima de persecución y violencia que afectó de manera particular a las personas LGBT. Mujeres trans como Amanda fueron víctimas de estigmatización y amenazas, lo que las obligó a desplazarse hacia Bogotá en búsqueda de seguridad y de un entorno con mayores posibilidades de vivir su identidad con libertad. Boyacá, Cundinamarca. En 2013, una pareja gay que trabajaba como vendedores ambulantes en Bogotá y residía en Boyacá, Cundinamarca, decidió casarse, en un momento en el que el matrimonio igualitario apenas comenzaba a abrirse paso en Colombia. Su unión, lejos de ser celebrada, despertó el escarnio público de sectores cercanos al entonces procurador Alejandro Ordóñez. La pareja fue víctima de un robo en plena pieza donde vivían, perdiendo todo lo que tenían y quedando expuestos a una doble vulnerabilidad, por su condición económica y por su orientación sexual. Cabrera, Cundinamarca. La historia de Dayana Escobar, excombatiente de las FARC, refleja el complejo tránsito de las armas a la vida civil. Tras dejar la insurgencia, inició un proceso de reincorporación marcado por el desafío de asumir
públicamente su identidad de género como mujer trans, en un entorno rural profundamente conservador y además como victimaria del conflicto armado. Cachipay, Cundinamarca. En 2018 en Cachipay, Cundinamarca, se realizó un taller internacional sobre seguridad y autocuidado para activistas LGBTI de América Latina. Durante varios días, líderes sociales de toda América Latina compartieron experiencias, estrategias y aprendizajes para enfrentar los riesgos de su labor en contextos de violencia y discriminación. Cajica, Cundinamarca. En Cajica, Cundinamarca, la diversidad sexual ha estado marcada por contrastes. Desde el caso de dos mujeres lesbianas que fueron atacadas por sus propias vecinas, hasta el doloroso asesinato de la mujer trans Natalia Santo Domingo, hechos que evidencian la persistencia de la intolerancia. Sin embargo, también ha surgido un símbolo de avance con la elección del concejal abiertamente gay, Juan David Sánchez, reflejo de que a pesar de la violencia y la discriminación en el municipio, también se abren caminos hacia la representación y la inclusión. Caparrapi, Cundinamarca. En los años 90, durante el recrudecimiento del movimiento paramilitar, muchas personas gays y trans de Puerto Salgar y Jacopí buscaron refugio en Caparrapi, Cundinamarca, con la esperanza de ocultarse de la violencia. Sin embargo, la guerra no dio tregua y la persecución continuó, obligándoles finalmente a desplazarse hacia Bogotá, en busca de seguridad y de un espacio donde pudieran reconstruir sus vidas. Caquesa, Cundinamarca. Mauricio Gutiérrez Jaramillo, recluido en la cárcel de Caquesa, fue víctima de violencia sexual y constantes amenazas, un reflejo de cómo las prisiones en Colombia se convierten en escenarios de vulneración y silenciamiento. Su historia expone no solo la crudeza del encierro, sino también las condiciones de riesgo que enfrentan quienes desafían prejuicios y estructuras de poder dentro del sistema carcelario. Carmen de Carupa. Augusto, un hombre gay de una zona rural de Cundinamarca en Carmen de Carupa, fue víctima del desplazamiento, pero esta vez no por su identidad de género o su orientación sexual, sino por la crisis ambiental que enfrentó Carmen de Carupa en el año 2016 debido al recrudecimiento del fenómeno del Niño. La fuerte sequía hizo que sus cosechas y el sustento, por tanto, de su familia lo hubiera forzado a migrar hacia la ciudad. Chaguaní. En 2023, la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta temprana sobre el riesgo que enfrentan líderes LGBT en diferentes regiones del país, incluyendo a Chaguaní, advirtiendo sobre amenazas y vulneraciones a sus derechos. En contraste con este panorama de violencia, en este mismo municipio surgió el Festival de Cupido, donde diferentes tipos de personas, especialmente solteras, hay lugares en fiestas, en fincas privadas, donde aprovechan esta festividad también para celebrarlo como muestra de resistencia y alegría. Chía, Cundinamarca. En Chía, Cundinamarca, el movimiento lésbico ha demostrado una fuerza y una organización que lo convierten en referente en la sabana. Investigaciones académicas como prácticas políticas e identidad de un grupo de mujeres lésbicas de la Universidad de La Salle y el bullying homofóbico en el contexto escolar hacia la mujer lésbica de la Universidad del Bosque evidencian cómo estas mujeres no solo han tenido redes de resistencia y acompañamiento, sino que también han llevado sus luchas a escenarios políticos, educativos y comunitarios. Chipaque, Cundinamarca. En Chipaque, Cundinamarca, a finales de los años 90, el miedo se instaló en las calles cuando las Autodefensas Unidas de Colombia extendieron sus amenazas no solo contra líderes sociales, sino con las pocas personas gays que habitaban el municipio. En 1998, a los pocos hombres gays que habitaban el municipio y que no ocultaban del todo su orientación sexual, recibieron panfletos y advertencias directas. Debían abandonar el pueblo o atenerse a las consecuencias. Lo más doloroso de este episodio es que no se trataba de activistas visibles ni de figuras políticas relevantes, sino de personas comunes que por el simple hecho de vivir su identidad en un contexto conservador y violento fueron desplazadas. Choachi, Cundinamarca. En 2019, el candidato a la alcaldía de Choachi, Carlos Vaquero, fue
fue señalado por repartir panfletos con mensajes homofóbicos que desacreditaban a su contrincante. Este hecho revivó el debate sobre la discriminación en la política local, pero la historia de este municipio también carga con un pasado más oscuro. En las décadas de los 80 y 90, la policía de Bogotá realizaba redadas ilegales en bares contra las personas LGBT y tras detenerlas arbitrariamente, muchas veces las abandonaban en la vía que conduce a Choachí, exponiéndolas a humillaciones y peligros adicionales. Chocontá, Cundinamarca. En la zona del embalse del Cisga circularon en los años 90 versiones sobre supuestos rituales realizados por las personas LGBT en las orillas de la misma represa. Rumores que llegaron incluso a ser reportados a las autoridades de Chocotá sin ninguna prueba al respecto. Cogua, Cundinamarca. En Cogua, activistas LGBT y defensores ambientales, quienes denunciaron amenazas por oponerse a proyectos mineros y la precariedad laboral que tenían algunas minas ilegales en el municipio, fueron constantemente y fuertemente amenazados por oponerse. Su labor en defensa del territorio y la diversidad los han convertido en un blanco de intimidaciones a su vida. Cota, Cundinamarca. En Cota, Cundinamarca, cada vez que la alcaldía municipal publica mensajes o campañas relacionadas con la comunidad LGBT en sus redes sociales, se desata una ola de ciberbullying impresionante. Para nada sorprendente que de hecho esas publicaciones en donde se manejan estos temas sean las más comentadas y sean las más populares. Cucunúa, Cundinamarca. En Cucunúa surgió la Fundación Marido y Mujer, una organización reconocida por su oposición al matrimonio igualitario desde el año 2013. La figura de su creadora ha estado rodeada de controversia, pues allegados señalan que durante su paso por el seminario habría vivido experiencias vinculadas a su propia orientación sexual. Más que paradójico, es algo hipócrita, teniendo en cuenta que si bien en su vida privada pertenece de pronto a esta comunidad, se opone constantemente a derechos que lo beneficiarían en un futuro. Mesitas del colegio. En Mesitas, en los últimos años se han realizado celebraciones del Pride en distintos bares del municipio. Estas fiestas llenas de color y diversidad se convirtieron en un gancho genial para atraer a personas LGBT de distintas partes del departamento. Mas, sin embargo, esto se vuelve un poco paradójico teniendo en cuenta que la mayoría de sus propietarios, según relatan miembros de la comunidad del municipio, son personas supremamente homofóbicas. Entonces, presuntamente, lo que están haciendo es con las fiestas del Pride monetizar recursos, sabiendo que ideológicamente están en contra de todo lo que sus clientes representan. El Peñol, Cundinamarca. En el Peñol, las autoridades lograron capturar hace poco a Mono Luis, un hombre vinculado a las disidencias de las FARC y también vinculado a episodios de violencia y educación al odio. Según testimonios, inculcaba en sus hijas actitudes homofóbicas y llamadas a la violencia contra las personas homosexuales. El Rosal, Cundinamarca. En la vía del Rosal que comunica con Subachoque, se ha señalado la presencia de zonas de cruising, espacios donde hombres se encuentran de manera anónima para encuentros sexuales. Estos lugares, aunque forman parte de una expresión de la sexualidad oculta, también han generado debates en torno a la seguridad, la estigmatización y la falta de espacios seguros y abiertos para la diversidad en la región. Facatativá, Cundinamarca. En Facatativá, el propietario de un bar gay fue blanco de repetidos ataques y amenazas, hechos que evidencian las resistencias que aún persisten contra los espacios de diversidad en municipios de Cundinamarca. Lo más paradójico es que su caso puso en evidencia no solo la violencia y la estigmatización de la comunidad en general contra los sectores LGBTI, sino de las autoridades mismas. Debía acercarme a la estación de policía, que porque el único que firmaba el comparendo era el comandante de la estación, que era el mayor Oscar Hernández. Voluntariamente subió a una patrulla y se dirigió a la estación de policía con el fin de firmar el comparendo en presencia del comandante. El patrullero le dijo, vean, viene el dueño del bar gay. El mayor, sin duda, lo llegó y dijo, será el bar de las maricas. Fomeque, Cundinamarca. En una de las emisiones del programa Catfish Colombia, salió a la luz el caso de un hombre que, aunque nunca se confirmó su orientación sexual, utilizaba perfiles falsos en redes sociales para enamorar y estafar a personas gays, principalmente en ciudades de Bogotá. Fosca, Cundinamarca. Vivir como una persona LGBT en Fosca, Cundinamarca,
según un blog en alguna página de una red social. Este pueblo, conocido como el pueblo alemán de Cundinamarca y con una fuerte tradición religiosa, significó enfrentar un entorno marcado por el conservadurismo y la vigilancia social. La vida cotidiana suele estar atravesada por la discreción y el miedo al señalamiento, pues la fe y las costumbres tradicionales pesan con fuerza en la comunidad. Y aunque siempre se buscan abrir espacios de respeto y reconocimiento en medio de un contexto profundamente cerrado, pareciera como si a nadie le importara las voces de las personas LGBT de Fosca. Funza, Cundinamarca. En Funza, Cundinamarca, desde que el ondeamiento de la bandera LGBT en el año 2010 ha marcado un hito desde la visibilidad para la diversidad, acompañado por la postulación de un candidato abiertamente gay al Consejo Municipal, pero esto se ha visto opacado muchas veces por protestas antiderechos, como las que se vieron en contra de las cartillas de educación sexual impulsadas en la época de la ministra Gina Parodi, lo cual sigue reflejando que en el territorio hay una fuerte resistencia a la inclusión. Fuquene, Cundinamarca. En Fuquene, Cundinamarca existe una leyenda o un mito, más bien una narración oral, sobre la maldición del dios Fu, asociada mucho a su laguna. Y al parecer esta maldición no solo afectó a los muiscas, a los colonizadores y a los actuales residentes, sino también le afectó a las personas LGBT. Hay testimonios en prensa y en distintas fuentes sobre personas LGBT que crecieron juntos a orillas de la laguna, un lugar que para ellos era refugio y escenario de sus primeras luchas por vivir abiertamente su identidad. Sin embargo, con el deterioro ambiental de la laguna, la contaminación de sus aguas y la crisis económica que golpeó a los campesinos y productores de leche, sus proyectos de vida se vieron cada vez más limitados. Las oportunidades laborales se escaseaban y el ambiente hostil hacia la diversidad tampoco les ofrecía un espacio seguro. Fusagasugá, Cundinamarca. Este año, en vísperas de la celebración del Pride, en Fusagasugá, Cundinamarca se vivió el Tarot Marica, lo que inicialmente era una cartilla que explicaba las incidencias políticas que habían tenido el movimiento trans en Colombia, se volvió más bien un conjunto de vivencias y un manual para política pública e incidencia política de las personas trans y la comunidad LGBT en general. Gachala, Cundinamarca. En Gachala, Cundinamarca, un municipio rural de Cundinamarca, vive y trabaja con orgullo una mujer trans que además se identifica como lesbiana. Desde hace años ha construido con mucho esfuerzo uno de los restaurantes más reconocidos del pueblo. Se ha ganado tanto el paladar local como el de visitantes por sus tradicionales platos con matices modernos. En un lugar donde los prejuicios rurales aún están presentes, ha logrado no solo prosperar como empresaria, sino convertirse en un referente social. Gachancipá, Cundinamarca. En Gachancipá, Cundinamarca han comenzado a circular en internet unos anuncios peculiares, que han generado curiosidad y suspicacia en la comunidad LGBT. Ofertas de empleo dirigidas específicamente a conductores gay. Aunque no está claro si se trata de una estrategia de inclusión, una convocatoria mal redactada o incluso de publicaciones falsas con otros intereses, estos avisos llaman la atención porque mezclan una condición personal con un perfil laboral, algo muy poco convencional en la región. Gacheta, Cundinamarca. Un municipio conservador de Cundinamarca. En Gacheta, Cundinamarca, un municipio conservador de la zona, cerca de 100 personas convocadas por grupos religiosos como la Fundación Marido y Mujer organizaron una marcha en rechazo al matrimonio igualitario tras la unión civil celebrada entre dos mujeres el 25 de septiembre de 2013. Alegaban que esas uniones iban en contra de la tradición religiosa del pueblo y que no querían que su municipio fuera, en palabras literales, estigmatizado o definido por estos actos. Gama, Cundinamarca. Un hombre bisexual creció en las montañas de Gama, Cundinamarca, en una familia campesina que seguía al pie de la letra las costumbres del pueblo.
A comienzos de los años 2000, sus padres comenzaron a organizarle un matrimonio con la hija de unos vecinos, convencidos de que así aseguraban su futuro y la unión de las tierras. Nadie sabía que él era bisexual, y aunque las mujeres le atraían, en su interior sentía que antes de comprometerse debía darse la oportunidad de conocerse, explorar su identidad y vivir experiencias que en su entorno rural parecían imposibles. El peso de una vida ya decidida por otros lo llevó a huir a Bogotá, no por falta de amor hacia las mujeres, sino por el profundo deseo de ser libre y dueño de su propio destino en pleno siglo XXI. Girardot, Cundinamarca. En Girardot existe una comunidad LGBT bastante activa y bastante fuerte. Podemos decir que es uno de los movimientos LGBT más fuertes de Cundinamarca. Participa en eventos de visibilidad como las celebraciones del Mes del Orgullo y la organización de festivales de turismo y arte. Es muy conocido en todo el territorio nacional el Reinado Nacional del Turismo Gay y del Alto Magdalena. Tan fuerte y tan arraigado está el sentimiento de activismo LGBT en Girardot que podemos decir que aún que la política pública LGBT no está dictada por el Ministerio del Interior, internamente desde el nivel municipal, Girardot ya tenía una política pública LGBT para todos sus habitantes de la comunidad. A las personas que se quedaron hasta el final del video les agradezco mucho por ver, los quiero mucho.